reside en Piura y viene de Tingo María. Son tres cosas diferentes, yo tengo que considerar. Otra pregunta. Otra pregunta de lo que ya se llevó a cabo. Ahí está, miren. ¿Qué cosa hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Todo esto. Todo esto deben ya tenerlo, ya deben leer, lean. De repente de un día a otro no leo, pero leanlo, amplíenlo, porque la base de estas clases, primeras dos textos por lo menos, copias no se lleven de copias. Libro. Corríjame más bien a mí, dígame. Yo he visto el libro tal y otra copia que está mal, no. Bueno, funciones biológicas, sudoración. No puede, no es función biológica, sudoración. No sé qué copia ha venido de ciclos, decía sudoración. No es sudoración, función biológica. Función biológica son las que hemos dicho. A ver, otra pregunta. Otra pregunta, sobre todo los que no conocen el curso. Todo esto ya lo deben saber, todo. Ya, en los esquemas clásicos ya de memoria. Yo voy a tratar, si alcanza tiempo, de hacer un resumen de las dos clases, después de eso es lo que me interesa. A veces lo voy a pasar rápido, cosas que lo van a completar en el libro, y el esquema, la idea de experiencia, quizás puede llamarse, los quiero transmitir a ustedes, pero créanme, no me interesa. Si están con ganas de dormir, párense. Yo los voy a ver parados, que dicen que están venciendo el sueño, ¿no? Si tienen ganas de dormir, yo no quiero asustarlos haciendo así. No quiero asustarlos. Entiendo que tienen sueño, pero cuando vengan a clase a mediodía, no, cuando digo general, se contestan. ¿Saben qué? Igualito que en anamnesis vamos a hacer la cosa rápida, ¿Saben qué? También tiene algunas denominaciones. Anamnesis era presente y pasado del paciente, de su estado de salud. Así era la anamnesis. Yo hago un resumen de hecho que he hecho. Yo lo he sacado, te lo he hecho yo. Estudiar al paciente mediante las técnicas de exploración, con métodos, lo mismo. ¿Qué más? Lea usted señora. Proporciona datos objetivos y signos. De la que sigue, a su derecha. Proporciona datos, debe ser continuado y integral. Siga. Debe realizarse en las diversas áreas topográficas de la cabeza de la pieza. Ya, entonces miren, ahí está el resumen de lo que se ha conversado. ¿Qué cosa toca? Saber que son técnicas de exploración, por eso es interesante. En el otro se hace hablando, conversando. Análisis se hace, tengo que tener yo conversar y oído, tengo que tener, el examinador tiene que tener voz y oído. Si yo no hablo, no puedo preguntar, menos si tengo hipoacusia, tampoco. Ahí será. Acá yo tengo que tener técnicas de exploración previamente para poder hacer el examen. Y voy a obtener signos, debe ser completo, por razones didácticas. El curso comienza, semiología general, van a examinar solamente hasta la región cuello, por razones didácticas, en el examen físico del primer capítulo, pero ya al final, el último capítulo, debe historia completa, pero ahorita por razones didácticas, pero debe ser así, integral, y debe realizarse revisando cabeza, cuello, pies, así como interrogamos desde la cabeza de los pies. Ahora yo voy a examinar de la cabeza a los pies. El otro es examinar con preguntas, con síntomas a la cabeza a los pies. Ya, sigo. Voy a pasar rápido eso, porque todos los libros clásicos. Técnicas o métodos, sinónimo, ¿no? Técnicas o métodos de exploración. Ya está, son los cuatro, y ese es el orden, ¿eh? Ese es el orden. Me faltaría poner primero, segundo, tercero, cuarto, en forma ordinaria, ya. Ese es el orden, ¿ya? Ahora van a ver ya. Inspección. Voy a pasar rápido inspección, ¿ya? Para no terminar disfónico, porque yo hablo mucho, empecé la voz, estoy hablando de las 6 de la mañana, pues, ya, aquí. ¿Qué uso de mis facultades? La vista, para hacer esto. Puede ser directa o indirecta. La indirecta también se llama instrumental. De directa, yo veo directamente y yo estoy observando. ¿Qué ejemplo de inspección instrumental o indirecta? Para ver algo del paciente. Una endoscopía. Coloco un endoscopio y veo en forma indirecta el estómago. Ya está, con eso cerrado. ¿Ya? Y a ver múltiples ejemplos. En el examen le puedo poner, póngame 4 ejemplos de instrumental. Tienen que contestar los 4 para que tengan 1, si no 0. ¿Está bien?
Ustedes ya verán 4 ejemplos de inspección instrumental. Usted tiene que deducir. No, el profesor lo dijo, no lo dijo, usted los libros. Tiene que leer. ¿Está bien? ¿Qué se necesita para hacer inspección? Buena iluminación, posición correcta y concentración. Yo seguí, debo estar examinando al paciente, no atendiendo celular. Yo estoy examinando, sí, como es, no pues, el paciente dice, ¿qué cosa está haciendo conmigo? Está manipulando. No, atención, respeto al paciente, ¿está bien? Examen del vestido, los secundarios. Aquí vamos a ver estos datos que ahora vamos a ver en parte de la historia clínica, escribir, revisar. Con la experiencia, el paciente dice, tengo dolor de garganta y fiebre. Con mi experiencia, ¿a dónde voy a ir? Acá. Pero no por eso voy a dejar de examinar la cabeza hasta los pies. Deben examinar de cabeza hasta los pies. Y en la garganta vuelvo a examinarlo. ¿Me entiendes? Eso quiere decir eso, no solamente examinar la partecita que se quedó, pero con experiencia yo puedo llegar. Se acabó. Hay hojas de hojas en los libros de esto. Esto es solamente un extracto. Paso rápido. ¿Qué sentido utilizo acá? Tacto. En el orden, síganme, miro y después toco. Puede ser directa e indirecta. Instrumental, sinónimo, indirecta. La palpación directa, yo de repente toco algo al paciente, ya no tengo sitio para sacarme, toco acá, le duele, conmigo, palpo un bulto acá, lo toco, etcétera, en el abdomen, etcétera. Ese es directo. Indirecto, ¿cómo voy a palpar indirectamente? Es instrumental. Está. Ustedes conocen por anatomía la sonda, ¿no? Sonda. Yo tengo una cavidad, un orificio de una fístula, entonces yo quiero ver cómo está dentro, palpar indirectamente, meto la sonda y ahí me doy cuenta si está duro, fractuoso, etc. Es una palpación indirecta. Ejemplo, ahí no es tan frecuente como la inspección. Ahí también hay pocos ejemplos de palpación indirecta instrumental. Puede hacerse con la mano, diferentes nombres, manos, las dos manos, ahí los nombres están puestos, hay imágenes en Padilla, en los libros antiguos hay, en los nuevos también debe haber, pero muy limitados, los otros tienen varios, revisen esos antiguos, Padilla, y las imágenes sobre todo, para hacer pocos veces con la mano, puede ser con el dedo, con un dedo. Yo voy a poner puntos dolorosos, acá, el apéndice, como decimos, el punto de McCurry, múltiple, son nombres propios, ya, pero lo hacemos preciso. Unidigital para los puntos dolorosos. Esto ya va a otro, ¿no? Tacto. Hay otro concepto de tacto, que es la palpación de una cavidad natural. ¿Qué cavidad natural puedo palparla? Generalmente con los dedos, con un dedo. ¿Qué cavidad? Recto, tacto rectal, vagina, tacto vaginal, orofaringe, con los dedos, tacto orofaringe, etc. ¿Qué cosa es tacto? Desde el punto de vista es palpación de una cavidad natural. Diferente de estas otras cosas genéricas, ¿no? Los puntos, la mano, toque de mano, cerrado, palpación. Si tienen al final una pregunta, vayan escribiéndola a un costadito para que usted la haga, para que no se olvide que es una. Percusión. ¿Qué cosa es percusión? Lo que dice el gráfico. Son pequeños golpes sobre el cuerpo. Directamente también. Cuando utilizo un dedo presímetro, este es el percutor, esto se llama indirecta, palpación indirecta. Cuando hago así, palpación directa. Ya depende de las áreas a donde voy a caminar, cada capítulo ustedes verán cómo lo explica mejor. En el aparato respiratorio, para mí, la mejor maniobra que es ver cómo percute el paciente, el alumno, al paciente, ¿no? Yo creo que su técnica tiene que hacer. El que sabe jugar billar lo hace bien, con efecto, porque lo hace bien y sale el sonido y no lo hace bien. Entonces ya, ahora las damas juegan billar y todo. Entonces, el dedo va a ser inmediata, ya expliqué, dedo percutor centímetros. Aquí hay una, dice, hay dos tipos de percusiones, topográfica y comparativa. La topográfica es para delimitar, por ejemplo, el área del corazón. Palpito, y aquí hay unos cambios de sonido en la silueta del corazón. Esa es la topografía, eso no me interesa. Me interesa la comparativa en semiología. Para comparar, si yo sé en los ambos campos pulmonares atrás debe sonar igual y veo que de un momento a otro no suena
bien un lado que el otro, pues algo pasa en ese parénquima pulmonar o en la pared de repente, no sé, pero algo pasa. Esa es la comparativa es la más útil para nosotros, ¿no? Condiciones de cómo debe ser, ahí viene lo de la mesa Villar, ¿no? Suave, superficial y de igual intensidad, o sea, una cosa bien pareja. No lo va a golpear como el paciente, pero lo va a golpear, no, todo suave, con elegancia y bien colocado para que el paciente sienta que lo están examinando sin que sea mortificado. Yo voy a ver con cuidado a dónde lo palpito. Cuando palpo, tengan cuidado de no palpar un tumor en el abdomen, porque quieren buscar todas las características del tumor y pueden romper, puede ser un quiste, pueden romper, hay que hacerlo siempre con cuidado. Para percutir va a haber también limitaciones, no se debe percutir en todo paciente, van a ver un ejemplo. Y los sonidos que hay son, pues, normalmente hay un sonido sordo, cuando es una masa sólida, ¿ya? En el hígado mate. Un mate, una cosa sonoro, es el sonido al percutir el pulmón. Entre los arcos costales se percute para ir directamente al parénquima. Si percuto sobre poner el arco costal, no tengo buena información. No lo puedo poner así también, porque tengo que poner en el arco, en el espacio. Ese es sonoro. Timpánico es lo normal en el abdomen, porque hay gas y hay aire. Entonces en el abdomen suena normal. Metálico ya son variantes, pero con eso terminamos. Percusión. Auscultación. ¿Qué utilizo ahí? Oído. ¿Cuántos modos van a haber de poner el oído? Directa, indirecta. ¿Cuál se usa más, la directa o la indirecta? La indirecta. ¿Por qué? ¿Mediante qué? El estetoscopio. Yo utilizo el estetoscopio para hacer la auscultación indirecta. Esa es la que más uso. No utilizo la directa. En algunos casos, cuando no había estetoscopio, se hacía la directa. Pero la directa tiene limitaciones. Ahí están: proximidad al paciente, poca exactitud y limitación. Entonces, el paciente es potencialmente infectocontagioso. El mayor número de patologías son infecciosas. Yo debo aceptarme con cuidado. Poca exactitud, no tengo precisión, porque yo quiero una cosa puntual, es mejor con un aparato que con otro. Limitaciones, quiero ocultar el hueco axilar. Imagínense un momento violento por el hueco axilar. Yo lo hago con el estetoscopio. Son ejemplos de porque son limitaciones. Permite escuchar ruidos normales del corazón, pulmones y los intestinos. Puede haber otra área, pero esto es fundamental. Acá predomina, acá también. Intestinos informa sobre todo ruidos hidroaéreos, si hay o no hay. Eso en concreto ya se verá en capítulo. Con eso hemos terminado la última técnica o método de prueba. El orden que dijimos, ¿cuál es? ¿Qué viene ahí? Fuerte. Palpación, percusión, auscultación. Ese es el orden. Variantes, excepciones que es bueno transmitir. Inspección, segundo auscultación, tercero palpación y cuarto percusión. Pasé auscultación acá. ¿Cuándo? Cuando examino abdomen. ¿Por qué? Porque como la auscultación me va a dar ruidos hidroaéreos, si yo lo palpo y lo percuto acá, le voy a modificar los ruidos basales. Entonces, primero lo ausculto primero y después ya hago la palpación. Entonces, esa es la excepción. ¿Ya? Hay otras excepciones de repente, pero es de la más buena. Acá, ¿qué cosa ocurrió? ¿Qué cosa? Un hueso. No debo hacer percusión, porque puede hacer daño. ¿En qué caso? Escuchen, no conversen. Escuchen. ¿Cuándo no debo hacer percusión? No debo golpear. Cuando el paciente ha hemoptizado, ha botado sangre, ha habido un vaso arterial de la rama bronquial que se ha erosionado por X razones, pero se ha puesto un coágulo y el paciente está tranquilo. Yo lo recibo al paciente y sé que ha hemoptizado y quiero examinar completamente y comienzo a golpearlo, le destapo el coágulo y lo hago nuevamente hemoptizar. ¿Está bien? Entonces no debe hacerse cuidado. Va a haber otro. En otros, por criterio, ustedes no harán algo, ¿cierto? No porque no tienen tiempo, no porque no saben. Debe ser porque no tienen tiempo, todos deben saber las cosas que están aprendiendo. Con eso hemos terminado.
¿Qué cosa? Técnicas de exploración. Entonces, como la anamnesis tiene 3 partes, ¿cuáles son? A ver, diga a su compañero, ¿cuáles son las partes de la anamnesis? Estoy tomando examen de la clase anterior. Dígame las partes de la anamnesis. ¿Cómo? Dígame que sea en desorden, porque hay un orden. Filiación, otro, compañera. Ya, y otro. Otro. Antecedentes. 1, 2, 3 son los 3. Aquí también hay 1, 2, 3. Aquí también hay 1, 2, 3. Miren. En como más abreviadas así. ¿Por qué es abreviada? Porque ya no pongo examen. Estoy poniendo ese examen físico. ¿Para qué poner examen? Pero lo quito y lo pongo. Funciones vitales, autoridad general y regional. Muchos de los profesores lo incluyen eso dentro de eso. Allá, ustedes eligen. Yo lo saco de forma especial. Y general tiene sus partes, y regional va a tener partes y subpartes. Entonces yo les anticipo eso. Ya. Si yo pregunto en el examen, pondrán así. Y si ya hay otra cosa, pero vuelvo a repetir. Eso lo ponen acá y sobre los exámenes físicos para los tratados de examen general y examen regional. ¿Ya? Me anticipo. Esas son las partes. Lo mismo. Está lo mismo. Aquí no he debido poner el examen, ya no he debido poner general, examen para que lo examen físico, sinónimo, controles o funciones vitales. ¿Es lo mismo que funciones biológicas? Funciones biológicas es anamnesis, es apetito, sueño, etc. Funciones vitales o controles vitales es diferente, no se confunden. También, Suros, cuando más cuidadosa es la exploración, tanto más simple es el tema. Examine bien, va a buscar signos. Va a encontrar un signo que no sabe a dónde encajarlo. Ya averiguará eso. Como cuestión de anamnesis sería eso. Nunca he hecho si tendrás ideas, ese es otro concepto. Listo. Entonces, vamos a las partes a desarrollar en la... ¿Qué cosa falta ahí? Controles vitales. Control los sinónimos, funciones vitales, control. Están los sinónimos. Los básicos, ¿cuáles son? Ya está. Esos son los controles vitales. Con eso vamos a desarrollar algo de cada uno de ellos, lo básico. Pulso arterial, paso rápido. Ya, aquí me quedo para decirle lo siguiente. ¿Qué cosa informa el pulso? Informa la anatomía del ventrículo izquierdo y de las arterias. Yo está bombeando, toco el pulso acá, en una zona temporal o en la carótida, y toco el pulso de la peña, debe ser sincrónico. Todo está lleno de sangre y apenas hace el impacto se siente el pulso. Estoy estudiando el ventrículo izquierdo que está bombeando y las arterias, las últimas arterias. Las arterias, pues, examinen todas sus arterias en la práctica, busquen todas las arterias que usted conoce por la anatomía. La preferencial, ¿cuál es? Craneal. Pero voy a tener un paciente enyesado, que sé yo, debo palpar pues otras arterias. Pero la que usa más es la mayoría tiene la arteria. Aquí me detengo, características. Yo toco un curso y debo examinar todo esto. Ustedes lo desarrollan después analizando la práctica. Frecuencia. A ver, diga usted la siguiente, diga, ¿qué ha salido ahí? A ver, vuelvo a poner abajo. Ya, ritmo, siga usted. Siga. Siga. Y siga. Ya. Esos son. Que cuando yo estoy tocando el pulso, ¿qué no debo dejar de decir o qué debo decir primero? Lo que está ahí. Frecuencia y ritmo. Amplitud, intención, sinónimo, intensidad. Amplitud e intensidad. Luego, igualdad o simetría. Estos son al último. Forma más rara. Lo que debo examinar es todo esto. Amplitud e intensidad. ¿Por qué lo he puesto así? Porque un tratado vi que pone PRAFIT, FRA, FIT, para que no se olviden las 5 características. PRAFIT, mnemotécnico.
¿Se entiende? Ya está. Le tocamos la puerta para los que están un poco con sueño. Ya. Entonces, por eso he puesto grafita, pero es esto amplitud, esto es intensidad, esto es qué cosa, simetría. ¿Cómo hago eso? En la práctica. Y yo palpo, a ver, un radial. Ya, estoy palpando aquí. Tiene importancia eso, porque va a haber pacientes que no, poquísimos no tienen significado. Esa es simetría. Forma, igualdad, ya lo verán qué cosa es, ya. Perdón, y forma ya van a ver, no es tan frecuente eso. Hay un curso que se llama dicro, que se palpa en la fiebre tifoidea de nuestro medio. Cuando hay esa fiebre, ahí usted palpa, punto dicro. Lean punto dicro, que luego puedo preguntar en el examen. Punto dicro, salmonelosis. No está escrito, no está en la grabación. Consistencia o plexuosidad, también veo ver si la arteria de un joven estará bien plexuosa. En la mía va a estar media durita, porque ya estoy base 7 pues, y yo no soy joven. Entonces, consistencia plexuosa. Bradisfigmia, menos de 60 por latido. Bradisfigmia, más de 60 por latido, más 100 por latido. Taquisfigmia. El margen normal podría oscilar entre esto, ¿no? 60 y 100. Cuando menos de 60 es bradisfigmia, bloqueo, presión taquifigmia y la taquicardia sinusal. Arritmia, bloqueo, furiazo, tontería, aprendan, revisen cursos en cardiovascular para ser más explícitos, pero lean y diagnóstico por el español. Con eso hemos terminado curso. No, en los conversatorios ponen frecuencia cardíaca, no, frecuencia cardíaca no es función vital. Función vital es pulso. Hay otro error ahí. Todos los conversatorios ponen frecuencia cardíaca, no ponen función, ponen frecuencia. Pulso arterial es la función vital. De repente hay otra opinión de otro profesor, la respeto. Presión arterial, la otra función. ¿De qué depende? Es fisiología que ustedes han pasado recién. Del débito cardíaco y de, ¿qué es esto? Resistencia periférica. A su vez, el débito depende del volumen de función y de frecuencia cardíaca. Es una fórmula. Aquí no debe tomarse cuando vamos por ir las cosas, ¿no? Hay que saber si está tomando una medicina, si se ha fumado, ha corrido, recién, qué sé yo, debo tomar en un estado de reposo. Tensión, ya, ustedes deben tener desde su linterna, ya tengan su linterna y como herramienta, bajalenguas, todos los días en las prácticas ya desde ahora, herramientas, tensiómetro, estetoscopio. El doctor habrá dicho que el mandil, guantes descartables, todo eso que se puede tener, pero el tensiómetro. ¿Cuál tensiómetro hay? Mercurio, aneroide y electrónico. El más exacto, mercurio. El menos exacto es el más completo que no descalibra es el mercurio. Exacto también es electrónico, pero se descompone rápidamente. El intermedio es el aneroide. Entonces, pero el bueno de esto exacto, pero es incómodo, es muy grande. El electrónico es exacto, pero se descompone. Y este es el intermedio, el que se usa con manguito, el manual. Entonces eso ya marca el tensiómetro, llena su tensiómetro, cuídelo bien porque desaparece. El brazo a la altura del corazón debe colocarse. El brazo a la altura del corazón con su mano. Posiciones para tomar la presión arterial son de cúbito, sentado y de pie. De repente en fisiología han hecho estas prácticas ustedes. De cúbito, sentado y de pie. Son las posiciones, varían en algunos casos notablemente. El manguito debe ocupar los 2 tercios, porque hay manguitos más cortos que no se usan. 2 tercios del brazo debe ocupar. Brazo, antebrazo, brazo. Debe estar a 2,5 centímetros de la apertura del codo. Brazalete. No pude escuchar bien sistólica y astólica. Desinsuflo todo y vuelvo a comenzar. Espero, dicen 2 minutos, no, sería 1 minuto, pero un poco, no rápido, insuflo o reinsuflo. Estos son los valores normales, hay una serie de cuadros. Estamos hablando de milímetros de mercurio. Esto qué cosa viene a ser sistólica, esto qué cosa viene a ser diastólica. Entonces, los valores normales de la sistólica oscilan entre 130 a 139 milímetros de mercurio. Y la diastólica entre 25 y 19. Entonces, si yo tengo
130 con 140 ya tiene presión alta. Y sobre todo si continuamente toma y vuelve a repetir lo mismo, ¿no? Pueden hacer variaciones, tomar 3 veces con intervalos de 5 minutos. Con eso hemos terminado. Presión arterial, frecuencia respiratoria. ¿Qué cosa es un ciclo respiratorio en fisiología? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es ciclo respiratorio? Es inspiración y expiración. Sinónimo, movimiento respiratorio. Inspiración, expiración es el ciclo o movimiento respiratorio. Yo no pregunto difícil, estoy preguntando cosas fáciles. Ustedes deben deducir de varias cosas, ¿no? Sentido común, el menos común de los sentidos. Hemos visto tacto, olfato, el sexto sentido, ¿cuál es? ¿Cuál es el séptimo sentido? ¿El sexto sentido cuál es? Los chips de informática que han comprado la vida, ese es el sexto sentido. Y el séptimo es el sentido común, el menos común de los sentidos. Y utilicen, ¿no? No estudia nadie, no hay un profesional, no hay un PhD. El señor muy simple que trabaja en el campo, tiene un gran sentido común, le ganó a usted. Tiene títulos y el más sentido común. Usen el sentido común, desarrollen, exploren, busquen, encuentren, lo tienen ustedes. Y lo que no lo ponen en la actividad. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas? Contar simplemente el movimiento respiratorio. El paciente cuando le pueda contar la respiración se pone nervioso. Usted no le dice, simplemente toca el pulso y le está contando la respiración. ¿Cómo se eleva la respiración? Eso no le dice, está contando. Menos de 16 para arriba, más de 17 aquí. Normal entre 16 y 20. Bradimia, hay situaciones, taquimia, etc. Ya. Quizá en fiebre sube y por fiebre sube 1 grado y aumenta 4 ciclos respiratorios. Si tiene 37, 38, debe haber aumentado 4 ciclos respiratorios. Si estaba en 20, va a tener 24. Si estaba en 16, va a estar en 20, pues, algo así, ¿no? Pero es una equivalencia más o menos. Listo. Con eso hemos cerrado frecuencia respiratoria. ¿Qué viene? ¿Cuál es la otra función vital? Fuerte, con fuerza, como que están despiertos. Temperatura. Temperatura. Se recomienda la oral y rectal. Sigue. Ya. Se recomienda oral y rectal, porque ¿cuál falta? La axilar, que es la que más toman en los hospitales, que es el axilar, ya. Pero se recomienda oral y rectal, que es el porqué. Normal de la oral, puesta en la boca, es hasta 37. En el recto es hasta 37 y medio. Y en la axila es hasta 36 y medio. 3 minutos, bien puesto. Es buena esta de la axila, pero solamente lo ponen ahí y se les resbala, ¿no? Bien bajado el termómetro, bien puesto el bulbo, acá. Y 3 minutos ahí. O en el niño inguinal, ¿no? Inguinal, ya está. Mayor temperatura de estas horas, menor temperatura a las 5 de la mañana, a la hora que ha habido lluvia. Ahora, ¿qué hora ha llovido ahora? ¿Han sentido? ¿Han llovido tranquilo? Ha habido lluvia, ¿no? Ha habido a las 4, yo también estaba durmiendo. Ya. Del 13 a 14 días del ciclo menstrual sube unas líneas en la mujer. Y eso sirve porque ahí ocurrió la ovulación. Es un nuevo control de la regulación. Ya, y aquí son términos hipotermia, fiebre, bueno, son ya controversiales, no me interesa, pero sepan que hay estos términos, ¿no? Esto, ¿qué cosa hago con los cursos? Vieron que en la parte de historia clínica había gráfica clínica, ¿no es cierto? No conversen. Había gráfica clínica. Entonces, ahí en la gráfica clínica se inscriben los recursos, en esta gráfica clínica. Eso lo vean en cada hospital, veanlo, ¿ya? En la práctica. Y aquí está simplemente, hay una columna para la presión arterial, que es esta barra de acá, se extrapola con esta así. Hay otra columna para la frecuencia respiratoria, que es esta de acá, hay otra pequeña, otra escala de pulso, que extrapola para esas cosas de acá, y otra que es la temperatura, que extrapola para esta curva. Acá hay 3 curvas, curva intermitente, remitente y continua, la más frecuente, que lo van a ver en el tema, la clase de fiebre. Esta es la temperatura normal.
Aquí están varios datos más que ustedes analicen su gráfica en los hospitales. Y todo en la práctica, vean eso. ¿Qué falta ahí? ¿Cómo? Examen general. General. Muchos he dicho que lo metieron esto acá, yo lo he separado. Ya, entonces yo lo planteo como general y con qué parte. Perdón. Esto es lo mismo, sus partes del examen general. Lea usted que está, rosado, lea esta parte de acá, ya lo vieron acá que es, ¿Cómo? Acá, aspecto, su compañero de lado, fuerte, y él, tejido celular cutáneo y manera, no se sigue bien, por eso acá, el que sigue, sistema osteomial articular, lo vamos a ver más claro acá, pero son las 4 partes del examen general. Del examen general. El examen general, ¿ya? Avanzo acá yo con esto. Aquí se desactivó esto. Ya. Entonces, tengo examen general. Las partes, ¿cuáles eran? La memoria rápida de ustedes. Estar alerta. Aspecto. Piel, tejido celular subcutáneo, palmeras, sistema linfático y sistema osteomiarticular. Entonces, nosotros estamos aspecto, piel y palmera celular subcutáneo y mamas. Ahí también se especifica las mamas de las mujeres, en el varón también se puede ver que más. Sistema linfático es la otra alternativa y que da esa característica. Sistema linfático y sistema osteomiarticular. Ya está. Entonces, vamos. He resaltado aspecto porque parte del aspecto voy a hacer para terminar la clase. Después voy a hacer el resumen. Entonces, me metí aspecto. Recuerden que acá muchos han incluido ¿qué otra cosa? ¿Qué otra parte faltaría acá? Con los otros conceptos faltaría meter ¿qué cosa? Controles vitales. O aquí le ponen controles vitales acá. O lo ponen al último, no sé, pero yo lo estoy separando. Yo me meto acá. Ya, voy a aspecto. En aspecto, el contenido básico del aspecto. Me toca a mí ahora esto. Está subrayadito. No lo he puesto porque así debe ser, sino porque me voy a tratar eso. Esto van a ser otras clases teóricas. Estas son otras clases teóricas. Yo voy a terminar acá con estos 3 elementos. ¿Ya? Entonces, ya me metió aspecto y ustedes así como le pregunté, ¿cuántas partes tiene la anamnesis? ¿Cuántas partes tiene el examen físico? Son las cosas gruesas que deben saberlo. ¿Ya? ¿Y qué cosas diría en aspecto? Debo saber estos tópicos. En la parte del examen general, previamente, todo lo que han dicho hace un momento. Y así deben examinar al paciente. ¿Por qué examen general en el aparato locomotor? Porque las articulaciones están en todo el cuerpo, o osteomiel articular. ¿Por qué el linfático es el examen general? Porque el linfático hay en todo el cuerpo. ¿Por qué es piel? Porque está en todo el cuerpo. Aspecto es un resumen de todo el cuerpo. Por eso está en examen general, no está por gusto. Entonces, nos metemos a fases. ¿Qué cosa es fácil? Va a ser un signo destacado muchas veces, que es de la endoscopía. Es el aspecto de la cara, producto como huella que deja la enfermedad. ¿Todas las enfermedades dejan fases? No. Igualito que dijimos. Ya. La piel y la expresión son los sitios donde debo buscar. ¿Qué debo buscar en la piel? Color y la humedad. Y la expresión, ¿cómo la voy a entender? Como vida y vivacidad.
Esto viene uno que lo tienen ustedes en sus celulares. Hay una fase. ¿Qué cosa puedo decir ahí? La piel, ¿qué color? Amarillo. La mímica, ¿qué cosa? Está alegre. Ya, listo. Otro, ¿qué cosa pasó ahí? Ya está rubicundo, de repente está en la piel rubicunda. ¿Qué cosa es su aspecto? Y está deprimido, quiere llorar. Otro, ¿qué cosa? Está asustado. Bueno, ya no pongo más emoticones en esto, ¿no? Ya no pongo más emoticones, es fácil. Fácil es eso, en la piel que voy a ver, para que ustedes vean, es el color y la humedad. En la expresión, pregunta, mímica y vivacidad de la mirada. Eso es lo que esa es la expresión de la cara. Eso tiene, ahí se cae una huella. Las fases orientan el diagnóstico con experiencia. Yo miro una fase y ya puedo hacer un diagnóstico. Alude a estos nombres, al autor, al órgano. Lo importante es que aluda al signo principal. Diferentes fases. Miren, lo voy a pasar rapidísimo. Lo voy a dar ahora. Ya. Entonces, ya leyeron todas. Voy a poner unas fases clásicas que siempre las pongo para que vean que como está escrita, cada uno está escrita en los libros, ¿no? Puedo preguntar una de estas, y no le voy a decir ahorita acá. Ya. ¿Qué será esta fase? Rápido, ya. Todos, el último está leyendo. Todos despiertos. Ya, escojan ahí. Ya escogieron, la repito. Ya, aquí está. Vuelven a ver el plan general. Veo acá. La describo. El último que esté leyendo. Escojan. Ahí está. ¿Qué pasa? Luz. Y acá, vuelvan a ver todo. Escribo, esta sí parece una poesía. Rápido, lean. Ahí parece película de terror, tu voz frío. Escojan, ¿cuál es? ¿Cuál será? Esta. ¿Por qué? ¿Quién lo ha hecho? Padre de la medicina, pues Hipócrates. O fases peritoneal también se llama. Ya está. Listo. Otros nombres de fases. Solamente hay nombres propios, lo paso, lo van a ver en cada capítulo, lo paso. Solamente lo pongo ya. Y ahora indica. Actitud, que es la otra cosa que tenemos. Actitud, que es la posición. Van a ver una serie de términos en los libros. Actitud. Mira lo que dice ahí. Léanlo rápido eso. Ya. Entonces, la actitud, lo resumimos aquí. Actitud viene a ser la postura o posición del paciente en tres situaciones. En la cama, en pie y marchando, caminando. La de la cama se llama actitud. ¿Cómo la debo calificar yo? Rápidamente, como activa y pasiva. La pasiva es solamente, como la van a ver, el ejemplo es coma, pacientes en coma. La activa tiene unas variantes. La activa es activa libre, el paciente está caminando, paciente preferente, está en una posición preferente, y obligado posado. ¿Qué es lo que van a ver más en los hospitales? El obligado posado, que en la cama. La preferente, vamos a ver ejemplos de preferente, en una de ellas es el derrame pleural, especialista sobre el lado. La libre preferente que está caminando, el paciente ya debe estar inmediato que está caminando ahí. Ya, lo que sigue ahí es la pasiva, que hemos dicho que es coma o parálisis. El paciente no se mueve nada. Es el ejemplo del paciente. La mayoría, pues luego van a tener pacientes, salvo cuidados intensivos, no puede estar ya con la pasiva, ¿no? La mayoría van a ser activos y de este tipo de casos, obligados a posar, que están acá. Hay otras posiciones, lateral derecho, izquierdo, espalda, boca abajo, ya, lógico, diferentes nombres. Otras posiciones,
clásicas. ¿De qué enfermedades está escrita también en los libros? Fusil, gatillo, es en la meningitis. Geno pectoral leal, ¿en qué consiste? Es en pericarditis. Perdón, de la pericarditis. Y el otro pistótono, léanlo, es en intoxicación por disciplina o tetanus. ¿Cómo es la posición? El cúbito dorsal, pero con pecho. Cabeza descansando en el occipucio y en los talones, tarteados. Hago puya así, el paciente vibra, esteca. Esa es la posición o pistótono. Ya. ¿Qué sigue? Tipo morfológico. También va a haber todos esos términos. Fenotipo, cuánto. Y todo un tema es somatometría. Todo un tema somatometría. Entonces, lo resumimos con estas distancias. Apéndice cigoides, ombligo y síntesis del pubis. No hay el sistema de la capilar del pubis, está acá. Pubis, ombligo y distancias. OP y AXO. Entonces, Kretschmer, un alemán, clasificó estos tres tipos. Fíjense acá, leptosómico con estas medidas. Normosómico, clínico, atlético, normosómico atlético, leptosómico atlético. Las imágenes van a ver que hay tendencias, pero bueno, y es teoría, son hipótesis, ¿no? Ese sería el leptosómico. Este sería el normosómico y este sería el clínico. Según Kretschmer. Tipo morfológico, el ectosómico, el AXO es mayor que la OP. Se igualan en el normosómico. Las distancias, ¿no? Se entiende que las distancias. Y en el clínico se invierte lo de los. El AXO es menor que la OP. Y más distancia entre el ombligo y el. Con eso avanzamos. Tipo morfológico, van a ver asténico, hay otra variante, van a ver asténico hipoplásico, ya displásico sin forma, muscular, respiratorio, digestivo cerebral, también otra clasificación, ectomorfo musculoso, de nuevo aludiendo a las capas individuales. Entonces, tocamos la puerta para preguntar y seguimos. ¿Qué falta ahí? Examen Regional. Hasta ahí va a ser el examen de semiología general. Hasta ahí. Eso nada más. ¿Qué cosa viene ya en los otros capítulos? Todo lo que están ahí. Ahorita ya yo lo paso. ¿Ya? Listo. Ahora sí, escuchen. Estamos sobre la hora, pero rápido, escuchen rápido y de resumen. Ustedes lo van a decir. Ectoscopía. ¿Qué cosa es esto? Es gravedad, aplicar esas tres cosas, ¿está bien? ¿Qué viene de la historia clínica? Ectoscopía, ¿qué sigue? Anamnesis. Sus partes, ahí están. Ya ni hablar. ¿Qué sigue? Examen físico. Ampliación de anamnesis. Empieza aquí. ¿Qué sigue? Examen físico. Examen físico. Con todas las partes que estamos viendo. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Hasta lo mismo. ¿Qué viene? Diagnóstico de síndrome. Ya está. Síndromes. Concepto. Ejemplos. Ya me paso nomás son requisitos y introducción al libro. ¿Conocen esto? Eso dijimos ayer, ¿está bien? ¿Qué cosa es semiología? Exploración del paciente mediante la anamnesis que nos alcanza. ¿Qué cosa? ¿Qué nos da la anamnesis? Síntomas. El examen físico que nos da ¿qué? Signos. Y lo agrupo en signos. Eso es nuestro curso. Pero recuerden que viene esto, ¿no? Exámenes auxiliares, laboratorio de imágenes que también tengo que explorar. Al paciente lo exploro por anamnesis, por el examen físico, y lo exploro por exámenes auxiliares. Y eso va a ser investigación. Nosotros nos quedamos aquí y acá. Ya está. Esto sigue acá y dice diagnóstico de signos de curso. Igual, pero lo que quiero decir es que una historia hecha de ustedes
debe complementarse con un comentario semiológico y fisiopatológico. Si está solamente presentada con el registro, no vale. Tienen que comentar. Ya les habrán dicho eso ya. Semiológico y fisiológico. Ya les explicaré en la práctica cómo digo yo. Esto ya lo conocen. Síntoma principal. Revisen, voy a preguntar eso, qué secundario, qué signo patognomónico voy a preguntar. Pródromo, voy a preguntar, aquí está creo, ya, pródromo, todo está en semiología, en lo básico. ¿Qué son pródromos? Son síntomas y signos precoces que preceden a las características de una enfermedad. Así, síntomas y signos precoces que preceden a las características de una enfermedad. Antes que aparezcan, están apareciendo. Con experiencia yo debo decir. Eso es pródromo, patognomónico, vean cuándo es principal, cuándo es secundario, etc. Seguimos. Nosografía. ¿Qué cosa era? Lo que están viendo. Vean rápido ahí. Todo eso tengo libros. Carlson, Ceci, ya. Todo eso es nosografía clásica. Todas las enfermedades tan típicas son las enfermedades. Y eso estudia. Ven esta parte. Estudia las enfermedades tales como pueden presentarse. Como pueden presentarse. ¿Por qué? Por lo que viene. ¿Qué es clínica? Ciencia y arte con los síntomas y signos proporcionados por quién. ¿Quién proporciona los síntomas y signos? ¿Qué parte de la patología? A la inversa, ¿quién proporciona? Examen ¿Cómo? físico. Fuerte. Anamnesis y... Anamnesis, examen físico, ¿eso se llama? Semiología. Semiología. Sí, no es anamnesis. Síntomas, anamnesis, examen físico, semiología. Y con los conocimientos teóricos proporcionados por quién. ¿Por quién? Patología. Nosografía. Elabora diagnóstico y tratamiento de Síndrome de la enfermedad. y dice que la clínica estudia a las enfermedades tales como se presentan, En el otro era tales como pueden presentarse, es lo teórico. Pero un paciente con tifoidea puede ser diferente a otro paciente con tifoidea. Entonces, tales como pueden presentarse es la teoría típica, pero como se presenta es en la práctica. Pues esto es práctico y la semiología, como dijimos, pues eso. ¿Cuál es lo práctico? Es la clínica y lo teórico es lo que hemos dicho. ¿Está bien? Ese es nuestro curso, pero yo me han avanzado dos para que vean el panorama general. En nuestro curso es este. Vuelvo a terminar con eso. El curso de nosotros está ahí con diagnóstico de síndrome. Los ejemplos ya lo vieron. La clínica es toda compleja, como no es absoluta la medicina. También en medicina voy a hablar de diagnóstico de enfermedad por todas partes, pero también voy a hablar de, son ejemplos de enfermedades, pero también voy a hablar en medicina interna de síndromes. Síndromes para neoplásicos, síndromes, etc. Imagínate, en medicina interna yo hablo de síndromes. Y yo lo paso esto, yo lo paso. No me meto acá. Para terminar con esto, eso tampoco epidemiología. ¿Qué es lo que van a ver en los pisos? Van a ver este perfil de enfermedades. Van a ver infecciosas, tumores, esto otro, y demás enfermedades. ¿Qué más van a ver? Lo que tienen alrededor. Infecciones, tumores, inflamación. Esto es lo que dan en otros capítulos, en otros cursos, en otras especialidades, en otros años. Recuerden, el paciente es un individuo social, es decir, una personalidad. ¿Para qué? Para terminar con eso. ¿Qué cosa es salud, según la OMS? ¿Qué cosa es la salud? Es el estado de completo bienestar de Mental, físico, física, mental emocional y social. social.